Gloria a Dios. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es la fe. Hemos venido hablando de la fe. Lo que pasa es que la fe es un tema muy largo, así tiene largo como tiene ancho. El tema que vamos a tratar hoy sobre la fe es la fe sin obra es muerta. ¿Cuáles son esas obras que se requiere para saber que estamos ejerciendo la fe? Entonces sabemos que ese tema de la fe es muy largo y vamos, este es otro de los temas que vamos a tocar sobre la fe. Partiendo de que la fe es la certeza, ¿verdad? La fe es una certeza, una convicción de que Cristo está con nosotros. A Cristo no lo vemos, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no vemos? A Cristo actuando. No vemos a Cristo actuando a nuestro alrededor. Cristo está moviendo, está trabajando en todo momento alrededor nuestro. Todo lo que pasa a nuestro alrededor es permitido por el Señor. El Señor todo, Él nunca ha perdido el control. Él es el dueño absoluto de todas las circunstancias, de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Lo que Él quiere de nosotros es que pongamos la mirada en Él. Él es nuestro hacedor, Él es nuestro creador, así como es nuestro creador, es nuestro sanador, es nuestro director. Y si Él es nuestro Señor, y ojo, Señor, cuando decimos Señor, lo contrario a Señor, o sea, serían esclavos o amo, perdón, esclavos. Nosotros somos una especie de esclavos, tenemos que obedecerle. Entonces, si nosotros reconocemos a Cristo como Señor, tenemos que obedecerle. ¿Y cómo lo obedecemos? Cumpliendo sus mandatos. Sus mandatos no son gravosos, sus mandatos están llenos de amor para que nosotros podamos seguir en este caminar, en este actuar diario todos los días. Entonces, lo que el Señor nos pide a nosotros no es gravoso, al contrario, nos beneficia más a nosotros obedecer al Señor que el Señor quiere que nadie se pierda y la única forma de que nadie no nos perdamos es obedeciéndolo. Por eso Él nos ha dado un manual de vida llamado Biblia, que nosotros llamamos Biblia, es la Santa Escritura. Entonces, partiendo de que la fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve, ¿qué no vemos nosotros? El actuar del Señor. Él es nuestro Señor y como Señor tenemos que obedecerle. Entonces, tener a Cristo como Señor es saber que está actuando a nuestro alrededor, todo está moviéndolo Él, pero también tenemos que obedecerlo a pesar de nuestros propios deseos. Hay muchas formas de enseñar a través de la palabra de Dios. El Señor utiliza muchas técnicas. Esta Biblia está llena de muchas técnicas de enseñanza. Y vemos aquí como un tema que vamos a desarrollar hoy en Santiago, pues vayan buscando por favor en su Biblia, Santiago capítulo 2, verso 14. Se establece como el poder de las preguntas. El apóstol Santiago, empieza haciendo preguntas para llevar a una enseñanza, para encontrar la verdad. Los invito a que abran sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 14. El tema de hoy, la fe sin obras es muerta. Dice la Biblia, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí una pregunta que está dando retóricamente una respuesta, no. ¿Sí? Entonces, podríamos darle una respuesta, no. ¿Por qué? Porque la fe es creer en Cristo, ¿sí? Todos sabemos que a través de la fe es creer en Cristo, es el amor que ejercemos en Él. Pero las obras que nosotros podemos hacer no es el resultado de algún esfuerzo que nosotros podamos hacer. Nosotros no seguimos a Cristo porque hagamos unas buenas obras o hagamos malas obras. El amor por Él, la fe que Él nos ha dado, el amor, está en Efesios capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, aquí aparentemente hay una contradicción entre lo que dice el apóstol Santiago y lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Santiago nos está diciendo aquí que la fe tiene que estar acompañada de obra, mientras que el apóstol Pablo nos está diciendo que la salvación es por gracia y no por obra. Entonces uno diría, bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Tengo que hacer obra o no tengo que hacer obra? ¿A qué obra se refiere el apóstol Pablo aquí? Cuando dice en Efesios capítulo 2, no es por gracia sois salvos por medio de la fe y no por nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse de que tiene la salvación porque ha hecho buenas obras, porque si una persona hace buenas obras, esas buenas obras son para él. Eso no justifica ante Dios esa salvación. Las obras que nosotros hacemos tienen que estar fundadas en la fe,
Por eso la salvación no es por obras. Nadie gana la salvación por hacer buenas obras, sino por la fe en Cristo. Pero como yo tengo fe en Cristo, amo a Cristo, pues hago obras fundadas en la fe. La fe tiene que estar fundada en Cristo. Cristo es nuestro hacedor. Las obras no es el resultado de un gran esfuerzo. Hacer buenas obras no nos llevaría a Cristo. Dejar de hacer las malas obras. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano podrá ser justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El apóstol Pablo en muchas ocasiones se refería a las obras de la ley. ¿Qué eran las obras de la ley? Aquellas que decían no matará, no robará. La persona que infringía la ley obviamente estaba en pecado. Las obras de la ley indicaban que la persona estaba en pecado. Era como un indicativo. La ley muestra si una persona está en pecado o no está en pecado. Si la persona es adúltera, pues ya sabe que está en pecado, ¿verdad? Dice, no adulterarás. Si está en adulterio, está en pecado. ¿Qué es pecado? Toda contravención a la ley moral de Dios, a la ley de Dios. Eso es lo que se denomina como pecado. Ahora, el apóstol Santiago sigue con una confrontación más adelante en el verso 15. No quiten el dedo de Santiago capítulo 2, verso 15. Viene la confrontación. ¿De qué sirve la fe sin obras de amor? Mire lo que dice Santiago capítulo 2, verso 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Aquí vemos el apóstol Santiago está confrontando a los oidores, le está diciendo, ¿de qué sirve decir que amas a Dios, de que tienes fe, pero ves al hermano en estado de necesidad y no haces obras de amor? ¿De qué te sirve esa fe? Entonces tenemos que hacer obras de amor, porque todas personas aman a Dios. No hay ninguna persona que diga que no ame a Dios, aunque algunos digan que amen a Dios, pero terminan haciendo obras malas. Muchos cumplen este mandamiento, ¿verdad? Que Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y todo tu alma. Por algunos dicen, sí, yo amo a Dios, pero que tengo problemas con el vecino, tengo problemas con mi compañero de trabajo, con mi compañero de oficina, con mi compañero de la universidad, con un compañero, con un vecino. Entonces, lo importante es que si amamos a Dios, que no vemos, con mucha más razón tenemos que amar a nuestro prójimo que estamos viendo. Esa es la única forma de manifestar, de demostrar nuestro amor a Dios. Si alguno dice que ama a su hermano y aborrece, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, pues el tal es mentiroso, dice 1 Juan capítulo 4, verso 20. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Eso es importante que tengamos en cuenta. Entonces, tenemos que hacer obras fundadas en el amor. Y la obra fundada en el amor es el amor hacia el prójimo. No podemos amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Es como una condición sine qua non, depende de ahí. Y cuando habla de la Biblia del prójimo, tenemos que dividirlos en los dos, en lo que es el hermano de nosotros, o sea, el hermano en Cristo, el hermano espiritual y el inconverso. Dice en Romanos 13:10, el amor no hace el mal al prójimo, así que es el cumplimiento de la ley, es el amor. El cumplimiento de la ley en sí misma es el amor. La única forma de nosotros cumplir la ley es a través del amor y a través de Cristo. Cristo cumplió toda la ley para que nosotros por amor a Él pues somos redimidos, somos justificados. Les invito a que abran por favor su Biblia en 1 Juan capítulo 3, verso 16. Aquí nos está hablando de la mayor obra de amor que podemos hacer nosotros. 1 Juan capítulo 3, verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Mire esa obra de amor que tenemos que hacer nosotros. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes, ahora viene cómo ponemos la vida nuestra para nuestros hermanos, aquí viene la explicación. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. La única forma de mostrar el amor que tenemos nosotros hacia Dios es que ayudemos
materialmente a un hermano que esté en estado de necesidad. Por eso está diciéndote la palabra de Dios. El que ha conocido el amor realmente pone su vida por los otros. Y la forma de mostrar que estamos amando a las demás personas es que si tiene bienes de este mundo, cuando la Biblia habla de bienes de este mundo, no se está refiriendo simplemente a orar. Ore por las personas, eso está bien. Ese es un bien que tenemos que hacer contra todas las personas. Pero además de orar por una persona, tenemos que, si tenemos bienes de este mundo y podemos ayudar a una persona, pues ayudémosle. Y es la forma de mostrar nuestro amor a Dios. Y sigue diciendo Santiago capítulo 2, verso 17. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Es decir, que si nosotros no tenemos obras que justifiquen o que fundamenten esa fe es muerta. La fe se demuestra con obras. Es como si fuera una profesión sin la práctica o palabras sin acciones. Para poder tener fe, tenemos que demostrarlo con obras. Si no tenemos obras, esa fe es muerta. Las obras fundadas en la fe demuestran una entrega genuina, una entrega completa a Dios. ¿Cuáles son las que demuestran cómo se demuestra la entrega genuina a Dios? Por las obras que nosotros hacemos. Y la mayor obra material que podemos hacer con el hermano es ayudarlos, porque obra material a Dios, ¿qué le podemos hacer nosotros materialmente a Dios? ¿Un templo? El Dios no habita en templos hechos por manos humanas. A Dios lo amamos espiritualmente y al prójimo también lo amamos espiritualmente. Pero además de amarlo espiritualmente, tenemos que amarlo con los bienes que Dios nos ha dado de este mundo. Parece que Dios nos presta. Todo lo que tenemos aquí, Dios nos los ha dado. Nosotros somos unos simples administradores. Diferente al administrador de una finca, ¿verdad? Porque el administrador de una finca llega y le da un salario por el trabajo que hace y él vive de ese salario y cuando se va a esa finca coge su salario y se lo llega y se lo administra en otro lado, se lo lleva para otra parte. Nosotros no. Sin nada venimos de este mundo y sin nada nos vamos otra vez de este mundo. O sea, nada nos vamos a llevar de este mundo. Así que utilicemos los bienes de este mundo para ayudar al prójimo. Obviamente ayudamos a nuestra familia en primera instancia, a nosotros mismos y también al prójimo. Sigue diciendo en el verso 18 del capítulo 2 de Santiago. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muchas personas para demostrar que son fieles a Dios dicen que tienen fe. Pero ¿qué pasa? No tienen obras. O sea, que para demostrar que son fieles a Dios, que tienen fe sin obra. Pero resulta que hay otras personas que hacen obras fundadas en esa fe. La fe sin obra es una mera ilusión. Es una mera ilusión porque no está demostrando realmente la fe hacia Dios. La fe tiene que estar fundada en obra. La fe sin obra es muerta, pero las obras que uno podamos hacer sin fe, o sea, sin que sean para Dios, porque todo lo que nosotros hacemos es para Dios, es un total fracaso. Hay muchas personas que hacen buenas obras, pero no lo hacen para Dios, lo hacen para que salga su buen nombre, ¿verdad? Hacen un colegio, muchas personas hacen un colegio, hacen buenas obras, hacen obras caritativas, pero y se ufanan nada para que los vean como benefactores, como beneplácitos. Eso es un total fracaso. Le va a pasar lo mismo que le pasó allá, que dice en Mateo 7:23. Y entonces declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Resulta que unos discípulos se acercaron al Señor y le decían, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Pero lo hacían era para hacerse ver ellos como milagreros, por así decirlo, sanadores, pero no estaban representando al Señor. Por eso el Señor les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. En Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así es el cumplimiento de la ley, es el amor. Todo el cumplimiento de la ley se fundamenta en el amor. Para demostrar que somos fieles a Dios, tenemos que tener fe y con esa fe, obviamente, hacemos obras fundadas en el amor, Sigue diciendo Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, que los demonios tienen fe. Pero ¿qué pasa? Que los demonios, por ser seres malvados, no producen buenas obras. Entonces, no les sirve de nada la fe que ellos tienen. ¿Qué es fe? Creer en Dios, ¿verdad? Ellos saben y ellos creen y ellos conocen a Dios.
lo conocen bien, pero no hacen buenas obras. Entonces muchas personas tienen la fe de los demonios, que, o sea, que creen en Dios, tiemblan ante la presencia de Dios, pero no hacen buenas obras. Son seres malvados. Por eso van a terminar, como dice Mateo 25:41. Entonces diré a los que de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue hecho para los demonios, para Satanás y sus ángeles, y para todas aquellas personas que, aunque tenían fe, no hacían obras fundadas en la fe. Toda fe que nosotros tengamos tenemos que demostrarla a través de obras. La fe sin obras es muerta, porque los demonios también tienen fe. Los demonios saben que Dios existe, tiemblan ante la presencia de Dios, se van ante la presencia de Dios. Cuando llega una persona ungida de la presencia de Dios, los demonios se van inmediatamente. Cuando usted es obediente a la palabra de Dios, ellos se van. ¿Por qué? Porque tienen fe. Ellos saben que Dios está con uno cuando uno es obediente a la palabra de Dios. Esa fe que ellos tienen en Dios les hace huir, pero no les hace hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque son seres malvados, ya están condenados. Ellos se van inmediatamente. Entonces, no tenemos que ser como los demonios. Los demonios tienen fe, pero no tienen buenas obras. Nosotros tenemos que tener fe y con base en esa fe hacer buenas obras para el prójimo, ayudarlo al prójimo y dejarnos de hacer, obviamente si hacemos buenas obras, dejar de hacer malas obras. La fe sin obra es una mera ilusión y las obras sin fe es un total fracaso. Así como le pasa a los demonios tienen fe, pero no tienen buenas obras. Malas obras sí tienen en cantidades, pero buenas obras ninguna. Entonces, tenemos que hacer buenas obras fundadas en la fe. La fe sin obra es una mera ilusión. Hay personas que tienen fe, pero no hacen ninguna obra. Tenemos que hacer obras fundadas en esa fe. Sigue diciendo Santiago, capítulo 2, verso 20. Mas quiere saber, hombre, vano, que la fe sin obras es muerta. O sea, que de nada sirve decir que somos fieles a Dios, que confiamos en Dios si no hacemos lo bueno, o contrario, si dejamos de hacer lo malo. ¿De qué sirve decir eso, verdad? ¿De qué sirve decir que somos fieles a Dios, que confiamos en Dios, pero no hacemos buenas obras? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Entonces, tenemos que hacer buenas obras, y eso es lo que la Biblia nos invita siempre a hacer, buenas obras. Ese amor que tenemos hacia Dios, materializarlo en haciendo buenas obras hacia el prójimo. Y la Biblia sigue diciéndonos más adelante, hablando de dos ejemplos grandes. Nos presenta al patriarca Abraham, que era el líder de los judíos, patriarca Abraham, y nos presenta a Rahab, una persona común y corriente. Sigue diciendo en Santiago 2:21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y el verso 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Mire aquí, Abraham creyó a Dios. ¿Cuándo le creyó a Dios? Cuando Dios le dijo, coge toda tu familia, sal de tu tierra y de tu parentela y ves a la tierra que yo te señalaré. Él era un hombre millonario donde estaba y sin embargo el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Sí? En Génesis 2:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y la bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y enseguida que hizo Abraham, cogió su maleta y dijo, bueno, Señor, donde tú quieras que vaya, yo voy. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer eso? Y eso lo hizo Abraham. Eso es una fe práctica, una fe que lo justificó. Y por eso Abraham hasta el momento, hasta ahora se le llama el padre de la fe. Y el verso 23 de Santiago que estamos leyendo, capítulo 2, verso 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La única forma que nosotros seamos llamados amigos de Dios es que lo obedezcamos con base en la fe, creerle por fe y hacer obras fundadas en esa fe, en esa creencia que le tenemos a Dios. Abraham actuó con base en la petición que Dios le hizo. Dios le hizo una petición y Abraham no dudó en hacerle, ¿verdad? Eso es lo importante. Y Abraham se ganó un puesto entre los grandes hombres que se menciona en Hebreo 11,
sobre la fe, en los grandes hombres sobre la fe. En Hebreos 11:7 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció a su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te haré llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde aún en sentido figurado también le volvió a recibir. Nuestra mejor y mayor retribución nos espera en la eternidad. Y eso es lo que hizo Abraham. Abraham le obedeció a Dios. Cuando tenemos un llamado de parte de Dios, tenemos que obedecerle. La fe y la obra siempre tienen que estar unidos. De nada sirve decir que tenemos fe y no hacemos obra. Tenemos que estar fundados todas las obras que hagamos en la fe. Porque si nosotros hacemos buenas obras, pero no son para Dios, eso es lo que se refiere a hacer obras fundadas en el amor. Obras que justifiquen la presencia de Dios en nuestra vida, para que glorificar a Dios, para que todo el mundo, las personas que uno le hace buenas obras, vean la mano de Dios, no vean a nosotros, porque nosotros somos apenas unos simples instrumentos, sino que vean a Dios. Así como dice Santiago 2:24, dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La fe nos justifica, pero la fe tiene que estar ejercida, tiene que estar vivificada a través de obras. Obras sin fe es una fe muerta. Dice Santiago 2:25, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab fue justificada, ¿verdad? Temía más a Dios que al rey de Jericó. Repasemos un poquitico lo que le pasó a Rahab. La Biblia habla mucho de Rahab, la ramera. Una ramera entró en el gran peldaño de los hombres de la fe. Imagínense ustedes. ¿Por qué pasó eso? Porque Rahab había oído mencionar que el Señor venía ayudando a los pueblos judíos. Mire lo que dice Josué capítulo 2, verso 9. Lo que dijo Rahab. Josué capítulo 2, verso 9. Sé que Jehová, estas son palabras textuales de ella, sé que Jehová os ha dado esta tierra, le está hablando a los espías, porque el temor de nosotros ha caído sobre vosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar de las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y de lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban en otro lado del Jordán, del Sehón y de Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni se ha quedado más aliento en un hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y arriba en la tierra. Le temía mucho Rahab a Dios, y como le temía, hizo una obra fundada en la fe. ¿Cuál fue la obra fundada en la fe? Decir una mentira al rey. Sabiendo que decir una mentira al rey en ese momento, al rey de Jericó, le podía costar su cabeza, la podían hasta decapitar. Sin embargo, ella se la jugó y le dijo una mentira a Dios que los espías habían cogido por otro lado, y esta obra justificó a Rahab, actuó con base en el temor a Dios antes que el temor a el rey de Jericó. Y en Hebreos 11:3 ella está en el escalafón de la fama, los grandes hombres de la fe, por ese acto que ella hizo. Por el temor a Dios, ella prefirió obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. En Hebreos 11:31 dice, por la fe Rahab, la ramera, todavía la llama la ramera, pero no dice las obras que ella hizo, dice, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces, lo importante es que nosotros hagamos obras fundadas en la fe, porque, vuelvo y repito, la fe sin obra es muerta. ¿Por qué es muerta? Porque no justifica nuestra fe. Toda nuestra fe, las buenas obras no son causas de salvación, son evidencias de una verdadera salvación, ¿sí? Lo que nos justifica a nosotros ante Dios es la fe, pero la fe demuestra que hay evidencia de que somos salvos, de que realmente hemos nacido, de que somos nueva criatura. Entonces, vemos aquí que hay dos clases de fe. Hay personas que tienen la fe viva, completamente viva, los que obedecen a Dios, los que hacen obras fundadas en la fe, y los que tienen una fe muerta, los que no hacen ninguna obra, los que simplemente creen. Hay muchas personas que creen en Dios, pero no hacen buenas obras. Es igual que los demonios, ¿sí? Los demonios también tienen fe,
tiemblan ante la presencia de Dios, pero no hacen buenas obras. Tienen una fe muerta. Eso es una fe muerta, la fe que nada más tiembla ante la presencia de Dios, reconoce a Dios, pero no actúa a hacer buenas obras con el prójimo. Eso es una fe muerta. Vemos aquí dos clases de fe, pero hay una tercera fe, que si bien es cierto, no hemos tenido en cuenta en la enseñanza que venimos desarrollando, está también dentro, también se podemos tener en consideración, que es la fe débil. Esas personas que creen en Dios, hacen obras fundadas en la fe, pero lo hacen religiosamente, lo hacen en forma discriminatoria, ayudan nada más a los que son de su religión, ¿sí? Es una fe religiosa. No más ayudo a los hermanos míos, a los que son católicos, o a los hermanos míos que son evangélicos, o los hermanos míos que son testigos de Jehová. O sea, ayudan nada más a los de su propia religión. Eso es una fe débil. Tiene muchos perjuicios, muchas privaciones. No voy a hacer esto porque hoy es domingo, no voy a hacer esto porque es sábado. Se mantiene en muchas prohibiciones. Mira lo que nos dice Romanos capítulo 14, verso 1 sobre esas personas que tienen una fe débil. Dice, recibid al débil de la fe, pero no para contender sobre sus opiniones. Porque uno cree que ha de comer todo, otro que es débil come legumbre. ¿Sí? Hay muchas personas que dicen, no, yo no puedo comer sangre porque eso es, nada que contenga sangre, porque eso es abominación ante los ojos del Señor. Si a usted le parece que comer sangre es abominación del Señor, pues no lo coma. Hay otros que comen todo lo que hay en la carnicería, de todo lo que hay en la carnicería comen. ¿Eso es malo ante los ojos de Dios? Pues no he encontrado ningún versículo que lo diga que es malo ante los ojos de Dios. Pero el que lo quiera hacer, hágalo. Y el que no lo quiera hacer, pues no lo haga. Y Santiago 2.1 nos dice, hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea que las buenas obras que hagamos, se las hagamos, no importa si la persona es de una religión completamente diferente a la que nosotros practicamos. No importa si yo, por un caso, soy evangélico y viene una persona que es católica y hacerle bueno. No tenemos que preguntarle siquiera de qué religión es. Simplemente hagamos buenas obras. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, cuando puso el ejemplo del samaritano, el buen samaritano, ayudó a una persona que le habían robado todo, inclusive quedó medio desnuda, de tal suerte que al quedar medio desnuda no se sabía de qué religión era, porque los judíos se conocían entre ellos, se conocían por la forma de vestir, por los flecos que utilizaban en la forma de vestir. Esta persona que había sido atracada, robada, le habían quitado toda la ropa, lo habían dejado medio desnudo y casi muerto. Y llegó el buen samaritano y lo ayudó. Samaritano, o sea, de Samaria, o sea, una región completamente diferente a la judía. Lo ayudó. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando vamos a ayudar a alguien, tenemos que ayudarlo sin preguntar qué religión es o qué tendencia tiene. No, ninguna. Tenemos que ser sin acepción de persona. Eso se llama tener una fe fuerte. Mientras que los que son de fe débil, vimos que la tercera clasificación de la fe débil, solamente ayuda a los de su propia religión. No tenemos que ayudar a cualquier persona sin distingo, sin hacer distinción. Si Dios no distingue a las personas para darle su fe, para ayudarlos, ¿cómo vamos nosotros a distinguir? Dios no hace acepción de personas, mucho menos nosotros tenemos que hacer acepción de personas. Así como dice Santiago capítulo 2 verso 1 que dice, hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, que no solamente ayudes a los de tu mismo credo, ayuda al que tengas que ayudar. Y eso es una forma de mostrar nuestra fe. La fe sin obra es una mera ilusión y las obras sin fe es un total fracaso. Vuelvo y repito, los demonios también tienen fe, pero no hacen buenas obras. Esto es un campanazo de alarma para aquellas personas que hacen buenas obras, pero ¿qué pasa? Que hacen obras discriminatorias. Y no terminemos como los demonios, que a pesar que tienen fe, no hacen buenas obras. Tenemos que hacer buenas obras fundadas en la fe. Todas las buenas obras que nosotros hacemos es para que vean a nuestro Señor Jesucristo. Siempre canalizarlo hacia Él. La presencia de Dios en nuestra vida. Las buenas obras no son causa de salvación, pero son evidencia de que somos salvos. Cuando usted hace buenas obras fundadas en Cristo, es evidencia de que usted es salvo. Porque si usted es salvo, tiene que hacer buenas obras. Entonces, tenemos que hacer buenas obras. Entonces, vimos aquí, resumiendo, que hay tres clases de fe. Una fe viva,
¿Cuál es la fe viva? Aquella que hace buenas obras sin distinción de personas. Aquella que es obediente, que hace obras de amor a Dios y obras de amor al prójimo. Libre de toda clase de perjuicio, no hace discriminación de personas. Hay otra fe que es muerta, es la fe rebelde, aquella fe que no hace ninguna clase de obra, que está sujeta a la incredulidad, que está llena de incredulidad. Tú tienes una fe muerta. Nosotros nacimos con fe, o sea, todos tienen fe. El problema es en qué grado está la fe de cada uno de nosotros. Todos tenemos fe. Algunos la tienen viva, unos la tienen muerta, otros la tienen débil. Entonces, los que tienen la fe muerta están llenos de incredulidad. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obra es muerta. Entonces, tenemos que hacer obras fundadas en la fe. Si una persona, a pesar que cree en Dios y no hace buenas obras, tiene la fe muerta. Mire lo que dice Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, vemos aquí tres clases de fe. La fe viva, aquella fe que hace obras fundadas en la fe, obras de amor, obras para el prójimo, obras de ayuda a todas las personas sin distinción. Esa es una fe viva. Fe muerta es aquella persona que cree en Dios, pero no hace nada, está quieta, no ayuda a nadie. No manifiesta su fe, no exterioriza su fe. La fe sin obra es muerta. Llegará el momento que el Señor le diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque lo que hacían era obras de mala, no ayudaban al prójimo. No ayudar al prójimo teniendo el conocimiento de Dios, el amor de Dios, es una obra mala. Entonces, no termine el Señor diciendo a nosotros, apartaos de mí, hacedores de maldad, y nos echen al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Entonces, esa fe muerta tenemos que revivirla solamente poniendo en práctica la fe y evitando obviamente la fe débil, esa fe religiosa, esa fe discriminatoria que solamente ayuda a determinadas personas. No, nuestra ayuda es sin distinción de rango, ni de credo, ni de política tampoco, sin distinción de nada, sin privaciones, sin perjuicio, sin acepción de personas. Estas son las tres clases de fe que establece la palabra de Dios. ¿En qué categoría de fe entrarías tú? Es la pregunta que te debes hacer. Si tienes esa fe viva, que haces obras de amor para el prójimo fundadas en Cristo Jesús, para que Cristo sea glorificado. Tienes una fe en Cristo, pero no haces ninguna obra de ayuda hacia nadie, a pesar que tienes los medios para poderlo hacer, tendrías una fe muerta. Una fe muerta que es igual a la fe de los demonios, porque los demonios también tienen fe y tiemblan. Tienen fe, pero no hacen buenas obras, al contrario, hacen malas obras. Esos sí están llenos de ellos, malas obras. Entonces, tenemos que estar pendientes de que no seamos como los demonios, que tienen fe, pero no hacen buenas obras. O de pronto seamos de las personas que tenemos una fe débil, una fe religiosa, una fe discriminatoria, una fe llena de perjuicios, de privaciones, que no hace determinadas cosas en determinados días, otras cosas. No, nosotros tenemos libertad en Cristo. Cristo nos hizo libres de todas las clases de ataduras. Entonces, practiquemos la buena obra para que tengamos una verdadera fe, una fe viva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y esta es la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en sus corazones. Lo más importante, que la pongan por obra.